Listo, y ahora comparto mi pantalla. Allá en mi pantalla. Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Listo. Hola Tania, buenas noches, ya había saludado. Y Julie. Listo. Bueno, entonces vamos. Se abre este fin de semana, se cierra el martes 30. Y mi compromiso es calificarles antes de la evaluación, es decir, para el domingo yo ya les tendría las notas cargadas. Como siempre, he tratado de cumplirles al domingo máximo, cargarles las notas, entonces pues igual acá no va a ser la excepción. Y más que la idea es que cuando ustedes ya presenten esta evaluación tengan la nota final también de esta entrega. Entonces, Dios mediante, para el domingo ya subiré las notas y como siempre, les envío correíto, les dejo por anuncios el mensaje que ya les subí las notas. Por favor, revisan para las personas que les haga falta nota o tengan alguna duda o esa no fue mi nota, esa no es la nota del grupo y porque a mí diferente, cualquier cosa que se les presente, por favor me cuentan. Lo solucionamos en esa semana, en esta semana de mayo, esa primera semanita de mayo, porque ya después cierran el módulo, a mí me cierran el módulo y no puedo ingresar a corregir nada. Bueno, entonces súper importante que estén atentos a revisar esas notas y cualquier cosa me cuentan. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Vale, Profe, muchas o gracias. sea que nosotros tendríamos la próxima clase solo hasta dentro de 15 días. Tendríamos, estamos en abril 24 y tendríamos, sí, la última, pero es que ahí ya finalizamos. No, quedamos en que hay una última clase porque se las debo. Sería para cuadrarla ¿cuándo la cuadramos? Em, a ver, cuadrémosla para viernes 3, será. Tal que estoy mirando a ver cuándo. El lunes ustedes no pueden. El lunes a las 6 podrían o no, porque sé que tienen clase a las 7. Yo sí puedo el lunes. No, profe, yo no. No, lunes 29, no puedes. Martes yo tengo clase presencial. Miércoles tengo clase. Ah, bueno, es festivo, no hay clases. Y ¿cuándo cuadramos esa última clase? Espérate, a ver. El jueves tengo clase. Jueves. El Ah, señor, señora. Y sí, por ahí tipo el lunes, pero a las 8, no sé, profe. ¿Cuándo? El lunes, pero a las 8. Si puede, yo sí puedo. el lunes está Sí, bien, yo también puedo. está También bien. puedo, profe. Ah, súper, maravilloso. Entonces de una vez lo dejamos. Lunes, entonces estamos hablando del lunes 29, ¿cierto? Sí, lunes 29. Listo. No, Entonces profe, ahorita. pero es que yo tengo clase de 8 a 9 de evaluación de proyecto. Bueno, igual. ¿Quién más? ¿Quién más tiene clase que no pudiera de pronto a las 8? Perdón, pero pues es que se puede programar y como queda grabado, pues de pronto con los compañeros. Sí, muchas gracias. Sí, eso precisamente iba a decir. Entonces, si eran muchos, la cambiamos, pero si es solo Tania, entonces
Perdón, Tania, sería que la vieras, o sea, ya en grabación, ¿listo? Hola. Ah, Gloria. Si se va a ver en grabación propia, pues se puede cualquier día. No, Ya, porque la mayoría sí pueden, Tania, es que eso es. La mayoría sí puede. Listo. Estaba descargando el compu. Listo, entonces lunes 8 p.m. Les programaré el encuentro. Encuentro. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces seguimos acá. Tenemos entonces la evaluación final para que no se les vaya a pasar. Y ya, ahí cerraríamos, no es más. Nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima sería el lunes 29. Voy a dejarlo por acá. Encuentro. Próximo encuentro. Lunes 29 de abril, 8 p.m. Perfecto. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces nos vamos con nuestra actividad de hoy. Tenemos el plan de trabajo de una auditoría operativa. Acá les traigo como un bosquejo, un ejemplo de lo que se hace en un plan de trabajo para desarrollar una auditoría operativa. Entonces, hablamos de unos tiempos que obviamente se deben destinar para cada actividad. Entonces, acá tenemos la parte de la actividad. Lo primero que se debe realizar en esa primera semana, ya una vez se firme el contrato como tal de la auditoría, que todo esté en regla, de acuerdo, que se establezca como esas reglas de juego si se va a trabajar de pronto en la empresa. La firma de auditoría puede ir a las oficinas, o sea, de forma presencial o debe hacerlo virtual. Bueno, ya tienen todo eso súper cuadrado y ya las partes pues muy de acuerdo. Entonces se inicia. En esta primera semana, entonces, dice que es la etapa de la auditoría a realizar y en donde se obtendrá información detallada para. Entonces, primero determinar la actividad, estructura organizacional, procedimientos y políticas operacionales, también observar los procesos relacionados con el área que se va a auditar o las diferentes áreas que se vayan a auditar o si se van a auditar de empresa es, qué entorno maneja, bueno, todo lo que es conocimiento como tal de la empresa. Entonces, esta es en la primera semana, pues acá se dice que es una semana, hay auditorías que de pronto, porque las empresas son demasiado grandes, entonces pues se llevará mucho más tiempo, u otras porque por el contrario son demasiado pequeñas, entonces será un día o dos en todo ese trabajo, revisando documentos de lo que es Cámara de Comercio, lo que es RUT, bueno, en fin, estatutos si los maneja, entonces todo dependerá el tipo de empresa y ya pues ahí se manejará ese tiempo. Entonces puede ser menos de una semana, pueden ser 2 días, en fin, dependiendo ya del tamaño. ¿Qué sigue?
en esta otra etapa como tal o actividad más bien, investigación y análisis. Entonces, se hará una reunión inicial. Entonces, se invitará a la alta gerencia y persona clave para presentar el alcance de la auditoría. Entonces, acá es supremamente importante esta reunión inicial porque ahí obviamente harán pues compromiso lo que es la alta gerencia, su personal, el personal que va a proporcionar la información al equipo auditor o al auditor en caso de que sea uno solo. Pero normalmente estas auditorías es todo un equipo de personas, dependiendo del tamaño de la empresa y lo que vayan a analizar, o sí, las áreas más bien que vayan a analizar, pues van a necesitar todo un equipo o irá solo una persona, ahí pues se mirará. Es importante también tener en cuenta que no solamente es un contador quien asiste pues a realizar como tal este trabajo de campo, esa auditoría, pueden ir otras personas, por ejemplo, ingenieros de sistemas para auditar toda la parte de software, toda la parte de sistemas. Entonces irá un experto pues en la parte de sistemas para poder auditar esos procesos que manejan ahí, el control interno, bueno, en fin. Entonces, para que haya claridad en eso, que no solo puede ir un contador, sino también de otras experticias. Un abogado también, otros profesionales pueden acompañar y apoyar esa auditoría. Se da unas entrevistas también. Dice que se efectuará cuestionarios, entrevistas, tanto a nivel ejecutivo como operacional, para obtener información de políticas y procedimientos. Entonces, si acá no se abarca todo, en estas entrevistas, acá en esta segunda semana, pues, se complementará el tema de políticas. Acá haremos como un bosquejo general de esas políticas, si las tienen. Acá entraremos a indagar un poco con esas entrevistas, cómo están establecidas esas políticas, por quién están aprobadas, bueno, en fin, que todos sabemos que las políticas contables de una organización las aprueba la alta gerencia, ¿no? También en esta segunda semana será la evaluación de la gestión operativa. Entonces, de la información obtenida en la fase anterior, se verificará entonces lo siguiente: si los procesos actuales que emplea la empresa son efectivos, que el organigrama esté acorde con los departamentos y funciones que desempeñan. Recuerda que acá en esta primera semana, en la familiarización, aparte de familiarización del conocimiento como tal, información de la empresa, les hablé del organigrama. Eso es clave. El organigrama es clave para determinar cómo está pues la jerarquía de la empresa, el orden jerárquico de la empresa. Las funciones que desempeñan cada uno, veracidad y disponibilidad de la información que posee el área de proyectos para ser eficaz y eficiente, contraste de los procedimientos y políticas con lo ejecutado. Entonces ahí ya se entrará a evaluar toda esta parte. Y lo que les contaba en cuanto a las políticas y procedimientos como tal de la organización y las contables, pues ya en esta etapa se haría como esa evaluación, ese análisis más profundo, se puede decir, de cómo está esa información que obtuvimos en esta etapa anterior. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Hola. Gracias, profe. Tania. Vale, Sí, muchas señora. gracias. Listo. Examen de documentación. Entonces se dice que efectuar el examen a la documentación obtenida para identificar hallazgos de auditoría operacional. Entonces ya tenemos ahí
la parte de la información que hemos recopilado, todas esas pruebas que hemos hecho, el análisis como tal a los procesos, procedimientos que maneja la empresa y ya específico en el área que estamos auditando o las áreas que auditamos. Entonces ahí ya podemos hacer como ese análisis de esa documentación, qué tan oportuna es, si cumple pues con esos resultados y se puede utilizar para que documente como tal ese ejercicio de auditoría. Luego nos vamos para la parte de diagnóstico y nos dice acá que establecer las estrategias administrativas convenientes para los hallazgos y establecer también prioridad de los hallazgos de auditoría operacional. Entonces, se hará como esa clasificación y de mayor a menor, es decir, de los hallazgos más importantes, se puede decir, o que afecten mucho más a la organización, a los que menos, y pues ya se le dará pues prioridad a los que están pues críticos en la empresa. Entonces, a eso se refiere esta parte de diagnóstico. La revisión de hallazgos, entonces comparar y listar el esquema con modelo existente, dar a conocer los hallazgos a las personas involucradas a través del borrador del informe. Entonces, estas auditorías siempre se deben socializar como tal previamente antes de generar el informe, que el informe pues ya es la última parte como tal de ese ejercicio de la auditoría. Entonces es súper importante que se tienen ya unos hallazgos, se determinaron unos riesgos como tal, unos procesos que no están funcionando bien, no están bien implementados, procesos, procedimientos, y no hay esa eficacia, ¿no? En la organización no está contribuyendo y pues está generando un riesgo, entonces ya eso es un hallazgo. Ahí se socializará con las partes involucradas y se llegará como a un acuerdo y finalmente se genera ese informe de auditoría. Entonces, ¿qué pasa acá con estos hallazgos? ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, con una auditoría financiera? Si, por ejemplo, en una auditoría financiera hay un hallazgo, un fraude, se encontró un fraude, entonces, pues obviamente la firma auditora o el auditor no lo va a socializar con las personas, se puede decir, que están involucradas. Entonces, esa es una gran diferencia que hay entre esa auditoría financiera y la operativa. Acá hablamos es de procesos, procedimientos que estamos auditando y ya en la financiera, pues ya si encontramos un fraude, pues obviamente es una cosa ya muy grave. No hacemos absolutamente nada de socialización con las partes involucradas, sino que ya se deja en el informe o se socializa primero con la alta gerencia, quien ha contratado a la firma auditora, y ya mirarán cómo procede. ¿Listo? Pero entonces esa es una gran diferencia acá en la parte de hallazgos entre la auditoría operacional y la financiera. Bueno, ya finalmente, de la última parte, el informe de auditoría, entonces se elabora un borrador, un preinforme que llamamos, y este sí se puede socializar con las partes involucradas de la empresa, con los compañeros de la firma auditora, si yo tengo como un jefe, se puede decir como auditor, estoy auditando esa empresa, pero tengo un jefe, lo más seguro es que socialice ese informe con ese jefe, le pueda sustentar un poco o pedir como la opinión de cómo proceder, si el informe está bien redactado, si falta algo de acuerdo a los hallazgos.
qué puede descartar. Entonces es como esta socialización de ese informe y obviamente apoyarse en ese equipo que tiene, si es una firma auditora, para poder ya pasar un informe, se puede decir que final. Bueno, esto ya lo vimos, realizar las correcciones también, presentar el informe final a la gerencia general con las recomendaciones del caso. Entonces ya irá, pues que lo que se evidenció y ya pues lo que pueda, como la acción de mejora se puede decir, que pueda tener esos procesos y procedimientos para poder como tal cerrar ese ciclo ya de esa auditoría. Entonces eso es ya lo último que se hace. Listo. Ya tenemos vista entonces este plan de trabajo con las diferentes actividades así súper resumidas de cómo se desarrolla una auditoría operacional. ¿Entendida esta parte o alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabé de exponer? No, profe, está claro. Vale, Tania, muchas gracias. Listo, nos vamos con la siguiente. Entonces tenemos características de la auditoría operacional. Entonces, ¿qué mide como tal esta auditoría operacional? Entonces, mide el desempeño de un área, proceso, proyecto, programa, unidad determinada, examinando la eficiencia, eficacia y economía. Entonces, ahí en esta parte, en esta definición, puede que la alta gerencia o los socios pidan una auditoría, la requieran, soliciten una auditoría para un área determinada o puede ser para un solo proyecto, como acá lo dice, para sus procesos, procedimientos en general, que es como lo más utilizado en las empresas y las que están de pronto obligadas por sus estatutos a que se contrate una auditoría operacional por lo menos una vez al año. Entonces, si es así, siempre van a examinar esta parte de procesos y procedimientos, a evaluar cómo está cumpliendo la empresa con esos procesos y procedimientos y qué tan efectivos son y si son oportunos para las áreas como tal, o sea, donde se esté aplicando. Entonces, básicamente, esta es la definición, por eso se da esa definición de auditoría operativa. Importancia de esa auditoría operativa. Entonces, se dice que es importante porque es el instrumento de control posterior sobre la administración en general. Dice que tiene un significado más importante para el sector público, ya que normalmente el sector privado tiene un instrumento automático que determina su eficiencia. Este instrumento es la medición de la utilidad neta. Los ingresos y gastos de la empresa están íntimamente relacionados. Entonces, ¿qué pasa acá? Las empresas del sector público siempre, o sea, siempre están en el ojo, las están auditando constantemente y para las empresas privadas igual. Si la alta gerencia, los socios determinan que mejor contratan una firma auditora o un auditor experto, un grupo de auditores para que hagan como tal esa revisión, ese ejercicio, lo pueden hacer. Y como les cuento, hay empresas que en sus políticas lo tienen, que por lo menos una vez al año se debe hacer esa auditoría operativa. Para otras, pues será obligatorio. Y ya las demás será por algún proceso o algo que se esté presentando que no está funcionando bien y requieren como tal esa auditoría. Entonces, se pueden dar todos esos casos.
Objetivos de la auditoría operacional, entonces identificar problemas, proporcionar recomendaciones para su mejoramiento, evaluar el desempeño de cada una de las áreas, procesos, actividades, proyectos formulados por la organización. Esto es un resumen de lo que ya hemos hablado. Identificar el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y economía a partir del examen realizado. Entonces, si está, obviamente siempre habrá, como decimos, oportunidades. No todo puede estar funcionando perfecto, al 100%. Entonces, por eso se contratan las auditorías y por eso se dan esas auditorías, para poder establecer que no está funcionando así al 100% y que o sea, y que está funcionando medio para mejorar. Entonces, informar sobre el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la organización, informar las debilidades en los controles operacionales. Entonces, lo que les acabo de decir, identificar la calidad de la información proporcionada a los clientes externos o internos como base de apoyo en la toma de las decisiones, proveer la conclusión independiente basados en la evidencia recolectada en el proceso de la auditoría. Esa conclusión, pues obviamente va en el informe, que es donde se pasa absolutamente todo, de lo que se encontró, los planes o sea, sí, como esos planes de mejora que puede dar la auditoría, pues para que se tomen esas acciones en las áreas que estén críticas y pues a lo que haya lugar dependiendo el informe de lo que se haya evidenciado y lo que se haya pasado en el informe. Informar a los interesados sobre los resultados de la auditoría, ahí lo vimos, que es la socialización con las áreas o con las partes interesadas. Requerimientos. Entonces, como toda auditoría, y para los contadores, nosotros en nuestra profesión, es importante el tema de la independencia y la ética profesional. A nosotros por eso nos dan una tarjeta profesional que cuando finalizamos nuestra carrera debemos hacer como ese proceso para tenerla ante la Junta Central de Contadores. Todos ustedes pues harán ese proceso en su momento cuando ya se gradúen, y con esa firmita o con todo lo que uno haga, pues obviamente debe ser muy ético. Ustedes ya creo que, no sé si ahora ven una materia que se llama ética, pero pues creo que eso es muy, muy conocido por todos, o sea, y más en nuestra profesión. Siempre nos mencionan ética, ética, ética para los contadores, porque estamos dando fe de unos procesos, procedimientos, de cómo está el manejo de una empresa. Estamos dando fe también que esos estados financieros en una auditoría financiera, en esta operacional también se pueden auditar los estados financieros. Recuerden que esta es amplia, o sea, no solo áreas, procesos, procedimientos, proyectos, bueno, en fin, sino también puede auditar como tal los estados financieros. ¿Listo? Esa es la característica de esta auditoría operativa. Tener en cuenta también riesgos específicos, los destinatarios, las partes responsables, el asunto, el alcance. Acá es súper importante este alcance, entonces ahí se verá o se analizará las áreas que debe auditar, o el área, o el proyecto, o en fin, el tiempo. Acá en este alcance es súper importante. En qué momento se va a hacer, si a 31, no sé, a 30 de junio de 2023, 24 ya, o si se hará a 31 de diciembre del año, o en intermedios, en octubre. Es que se puede contratar en cualquier momento o realizar como tal ese ejercicio de auditoría en cualquier momento. Objetivos de la auditoría. Entonces habrá un objetivo general que ustedes saben que es uno solito, y habrá unos objetivos específicos que
yo creo que también lo saben de sobra en esos objetivos específicos. Como mínimo se deben establecer 3 y van obviamente ligados a ese objetivo general. Entonces, como mínimo se deben trabajar 3 y ya pues los que considere adicionales, pero pues tampoco más de 5 o 6 objetivos específicos. Uno solo general, ¿no? Y los demás específicos máximo 6. Confianza y aseguramiento de la auditoría, riesgo de la auditoría, innovar. Entonces, acá en este tema de innovar es qué valor agregado puedo darle a la empresa que me contrata como tal. Entonces, ahí ya dependerá como la experticia y obviamente la calidad pues de ese auditor y pues ya lo sorprenderá con algo innovador adicional a hacer como tal su trabajo y presentar un informe. Materialidad, entonces acá esa materialidad se refiere a los hallazgos como tal y qué tanto están afectando al área y a la empresa finalmente. Y obviamente también es importante como esos procedimientos están alineados a la estrategia de la empresa, a sus objetivos. Entonces, pues, ¿qué tanto los afectará todos esos hallazgos que pudo encontrar la firma auditora o el auditor? Documentos, entonces ahí pues les hablé de la parte inicial de conocimiento de la empresa, entonces que requerimos Cámara de Comercio, que el RUT, que estatutos, que las políticas, bueno, el organigrama, entonces todo eso irá ahí documentado, también procesos, procedimientos como tal de las áreas que se están auditando y esos documentos obviamente llegará un momento en que son demasiados, pero habrá que, como se vio ahí, una clasificación y priorizar esos soportes. Y como tal, el control de calidad. Entonces, acá, en este enfoque, para, para la auditoría, entonces se determinará la naturaleza y el examen a realizarse, vinculando los objetivos, el juicio y la evidencia a recolectar. Entonces, enfoque orientado al sistema, entonces funcionamiento del sistema de gestión. Entonces, ahí ya se hará ese ya es un enfoque y es a lo que vamos a apuntarle, cómo está funcionando en la empresa ese sistema de gestión. Enfoque orientado a los problemas. Entonces, se emplea cuando existe un problema ya identificado en la organización y entonces deberá examinarse, verificarse y analizarse las causas del problema en particular, lo que les decía. Si la empresa, la alta gerencia, los accionistas, detectan que no se está cumpliendo, no está funcionando bien algo en las áreas, en un área específica o varias, entonces deberá, ya es un problema que han detectado y pues la auditoría se enfocará en esos problemas. Enfoque orientado al resultado, entonces evaluación del logro del resultado del proyecto deseado, como fue planeado, o si los programas o servicios se realizaron como se previó. Entonces ya para un proyecto específico y obviamente que debe dar un buen resultado. Entonces ahí ya se debe tener en cuenta ese análisis de la auditoría. Criterio. Entonces acá en esta parte deberán ser relacionados con el objetivo de la auditoría, las preguntas y el grado de eficacia, eficiencia y economía. Entonces, acá se encuentran dentro del proceso de la auditoría. Adicional, se basan en el conocimiento de las mejores prácticas sobre la manera en que las actividades se realizan para ser más económicas y eficientes. Los criterios establecidos deberán discutirse con la entidad a auditar. Entonces, acá esas mejores prácticas
que se pueden implementar o que ya tiene implementada la empresa, que ya están alineadas pues a los objetivos como tal, a la estrategia de la organización, pero que no todo funciona perfecto, entonces necesita mejorar aún más para lograr la eficiencia, la eficacia y la economía. Frecuencia de las auditorías operativas. Entonces, una auditoría no necesariamente se realiza en un tiempo determinado específico, como les decía ahorita, puede realizarse cuando la alta gerencia, cuando los socios lo determinen, o si es obligatorio, pues ahí estará siempre, habrá que hacer el ejercicio. Cuando la gerencia o directivos de una organización lo requieran o lo consideren necesario, pero puede darse el caso de realizarlo al final de cada ejercicio, como les dije, si las políticas de la organización así lo establecen. Esto ya se los había contado. Fases de la auditoría operacional. Entonces tenemos acá que tenemos una primera fase que es de estudio y planeación. Entonces, acá este estudio preliminar se hará un estudio preliminar que pues ya lo vimos allá en esa parte inicial que les mostré el cuadrito y pues acá se los vuelvo como a detallar en esta parte de ya más gráfica, más visual. Allá fue un ejercicio como tal, como más enfocado a ejemplos, se puede decir, y acá pues ya más gráfico. Entonces tenemos estudio y planeación, estudio preliminar o planeación estratégica, comprensión de la entidad auditar, que es lo que les mencionaba, de conocer la empresa, selección del área crítica, auditar, objetivos generales y específicos, lo que les hablé ahorita, el alcance de la auditoría que ya lo vimos, orientación de la auditoría también, organización y recursos, elaboración del plan de auditoría, diseño del programa de auditoría. Entonces, esto comprende la primera fase, el estudio y planeación. Luego ya nos vamos para la etapa de ejecución como tal. Entonces, ahí ya entramos en materia, en acción. Examen detallado de las habilidades críticas, se manejarán unas técnicas, unas pruebas, se harán, obviamente se manejará un tema de evidencias, de soportes, y finalmente tendremos unos hallazgos, que ya es lo que soporta, todo esto soporta nuestro informe, lo que se llaman papeles de trabajo, documentación, esta parte de la ejecución como de la auditoría. Finalmente, generamos el informe que ya lo vimos allá y obviamente se comunican esos resultados, que hay un preinforme, que es un borrador, que se puede socializar, pero ya en el informe final, entonces, es como tal un documento y ahí se pasará pues o se dará a conocer como tal esos resultados de esa auditoría y obviamente las recomendaciones pertinentes, los planes de mejora. Y ya pues lo que el auditor a bien les pueda dar como valor agregado. Alcance de la auditoría operacional, entonces lo que hemos hablado es ilimitado. Acá esta auditoría no solamente puede hacerse o enfocarse o ese alcance está un área o áreas como tal de la organización, sino que también se puede considerar la parte financiera, ¿listo? Entonces, básicamente, de eso es que trata este alcance. Entonces, se los voy a leer. El alcance de la auditoría operacional es ilimitado. Todas las operaciones o actividades de una entidad pueden ser auditadas, lo que les decía, sin considerar que sea una operación financiera o no. Entonces, ahí está. Estudio preliminar. Entonces, ya pues me adelanté un poco.
al tema del estudio preliminar como tal de la organización de la empresa o entidad que vamos a auditar. Entonces, ¿con qué fin se hace? Pues para que el equipo auditor se documente sobre los antecedentes del tema auditar, evaluando las situaciones y deficiencias generales encontradas. Este estudio servirá como instrumento para el desarrollo de las siguientes etapas a examinar, adicional para ajustar los objetivos, el alcance, el equipo de trabajo, áreas de interés y los costos. Entonces, acá, súper importante, el conocimiento de la empresa, porque pues si yo no la conozco, o sea, no conozco la organización, la entidad, difícilmente voy a poder desarrollar una buena auditoría o hacer muy bien mi trabajo como auditor. Información, estudio preliminar. Entonces, acá habrá unos antecedentes, por qué y para qué se creó la entidad, objetivos iniciales de la empresa, informes técnicos actuales, la parte del marco legal que yo les contaba, que está la parte de estatutos, documentos de constitución, la Cámara de Comercio, el RUT, reglamentos, pacto laboral, otras leyes, bueno, todo lo que tenga de documentos legales, la empresa. Y finalmente está la parte de financiamiento, entonces presupuesto, fuentes de financiamiento, relación, utilización de los recursos versus el resultado. Entonces acá la parte de, se revisará pues como tal esos presupuestos, esos estados financieros para ver, o sea, muy general, ¿no? Un análisis muy rápido, porque no vamos, o sea, supongamos que no vamos a auditar la parte financiera, sino solamente enfocarnos en procesos, procedimientos, en un proyecto o en un problema que ya está detectado. Entonces, esto será muy general para poder determinar la fuente de ingresos de la empresa, si maneja un presupuesto, si lo cumple y esa utilidad como tal, qué utilidades genera la empresa con esos recursos que cuenta y qué tan eficiente es con el manejo de esos recursos. Acá entonces, organización, lo que les contaba, súper importante el organigrama, la asignación de responsabilidades, la autoridad máxima, ahí se determinará quién está pues en ese organigrama en cabeza, qué áreas se desprenden de ahí, manual de funciones como tal de la organización, de las áreas, que deben tener su manual de funciones, su reglamento interno para la organización. Y ya la parte de operaciones, entonces dice que operaciones más relevantes en la organización, los manuales de procedimientos de esas operaciones, su control interno. Entonces también entrará como evaluar el control interno de la empresa, cómo está establecido, si funciona bien, en fin, ahí entrará pues a revisar esta parte. Manual de auditoría, manuales específicos de control. Entonces, que también está la organización en este control interno, si funciona, si no, o si solo está de nombre. Acá entramos entonces también a revisar la parte de riesgos. En las empresas hoy en día, incluso ya es algo normativo, legal, o sea que se cumple, se debe cumplir. Entonces, no sé si han escuchado de la parte de SARC, la parte de Sareli, de SARLAF. Entonces, todos esos, como tal, esos riesgos los debe contemplar la empresa si le afecta como tal a la empresa, si está obligada a establecer como tal esos controles de riesgos. Entonces contratará contratará como tal un software, de pronto pueda necesitar un oficial de cumplimiento para ese tema de riesgos. Entonces
deberá ser una persona que contrate y específicamente esté manejando esos riesgos. Entonces, revisará por la firma auditora esta parte de riesgos, si está obligada o no normativamente, si está cumpliendo o no, y revisará esos mapas de riesgos y la ocurrencia como tal, si ha habido pues como tal que se haya dado algún tema de riesgos y que haya afectado pues los resultados de las áreas, de la empresa. Entonces, eso será esta parte de riesgos que analizará como tal la firma auditora en esa información preliminar. Informes, entonces, revisará el informe, el informe de gestión como tal de la empresa. Hay firmas auditoras que piden, por ejemplo, los de los 3 últimos años, el de los 2 últimos años, el último año, bueno, en fin, o simplemente el del periodo que va a auditar. Entonces revisa ese informe de gestión como tal. Informe administrativo, lo mismo, el informe financiero, los informes de auditorías anteriores. ¿Por qué es tan importante también estos informes de auditorías anteriores? Porque ahí voy a poder evidenciar en esas auditorías qué resultados, qué hallazgos como tal esa firma auditora o ese auditor que encontró que no estaba funcionando bien, es decir, al 100%, y qué acciones de mejora tomaron respecto a esos hallazgos y como a esas recomendaciones que dio esa firma auditora en ese informe. Entonces, ese es supremamente importante y nos apoya mucho en el tema del ejercicio como tal de esa auditoría. Tecnología, entonces, uso de la tecnología actual, proyectos de tecnología, entonces, ahí es donde les decía también que es importante que no solo vaya un auditor, sino que también lo apoye alguien experto en la parte de sistemas de tecnología para poder evaluar pues esa área. Entonces, muy seguramente ese profesional no estará todo el tiempo como tal en el desarrollo de la auditoría, pero en algún momento lo va a requerir cuando ya llegue específicamente a auditar el tema de esa área de tecnología. Listo. Claro, hasta ahí todo lo que les he dado, proporcionado. Sí, profe, gracias. Vale. Muchas gracias. Comprensión de la entidad a auditar, entonces los problemas relacionados con la actividad económica y el medio en que se desenvuelve, antecedentes encontrados en auditorías anteriores, que ya lo mencionamos, el mejoramiento de frente a los hallazgos identificados en periodos anteriores, lo mencioné. Yo ya les expliqué toda esa parte, entonces, adiós. Problemas relacionados con la actividad económica y el medio en que se desenvuelve, los antecedentes, comprensión de la entidad, entonces, de acuerdo con la guía de desempeño emitida por la Contraloría General de la República de Colombia, para diagnosticar y conocer a una entidad, auditar de una forma más amplia, el auditor podrá aplicar las siguientes técnicas. Entonces, comprensión de la entidad. Entonces, el famoso DOF, que creo que ustedes lo han trabajado mucho en algunas materias. Entonces, se dice que es matriz DOFA y diagrama de verificación de riesgo. Entonces, se identifican debilidades y fortalezas a nivel interno y oportunidades y amenazas a nivel externo. Identificación de la matriz de riesgo, entonces, de la entidad. Entonces, como tal, la firma auditora podrá, pues, desarrollar una DOFA para esa entidad que se va a auditar y poder comprender aún más la entidad. También apoyarse en esta otra que está TASCOI, entonces dice que transformación, actores, suministradores, clientes, y dice que se obtiene información por medio de entrevistas a los directivos en las entidades
estableciendo entonces qué hace realmente la entidad, cómo lo hace, para qué lo hace, quiénes son sus propietarios, cuáles son sus clientes. Entonces, esta es esa técnica, pero pues ya les había mencionado esta parte de la comprensión como tal del conocimiento del cliente. Y pues simplemente estos son como métodos que se utilizan para poder desarrollar como tal ese ejercicio muy bien. Desdoblamiento de complejidad, entonces mapa de las actividades primarias de la entidad, análisis de cada una a nivel estructural, entonces su misión, su visión, objetivos, actividades y actividades y tareas. Entonces, este es otro método que se puede utilizar para ese conocimiento o esa comprensión de la entidad. Acá en entonces, identifica los principales grupos de interés, opiniones y conflictos de interés, información importante. Esta otra identifica posibles causas de un problema y causas principales. Mapa de procesos, que esto creo que ustedes lo conocen muy bien. Y como en la segunda, fue en la segunda encuentro, vimos el tema de mapa de procesos. Diana, ¿se te activó la cámara? Gracias. Ujú. Listo, bueno, acá ya terminamos, ya 2 minuticos y terminamos. Acá mapa de productos e indicadores de desempeño, se puede conocer los objetivos principales de la entidad. Árbol de problemas es otro método que se puede utilizar, identifica los problemas y sus causales que lo explican. Modelo lógico, entonces identificar los resultados claves y los sistemas y operaciones que los producen. Relacionar objetivos y subobjetivos y los productos. Entonces son otros métodos. Selección del área crítica auditar. Entonces llegamos a esta parte. Dice que cada entidad con sus directivos y colaboradores deberá identificar las áreas a auditar, seleccionando las más significativas para su evaluación en la auditoría operacional. Entonces, súper importante acá, que ya lo habían mencionado también, la alta gerencia determinará si es que ya hay un problema y pues que lo tiene detectado en el área, pues se irán directamente a auditar esa área, o si hay varias áreas involucradas, pues lo mismo se hará, auditar pues esas áreas, pero fíjense que debe ser como en un consenso, se puede decir ahí, entre directivos, colaboradores, y ya pues también con el auditor pues será partícipe de acuerdo con el campo en el que se desempeña, entonces pues también participarán en eso y determinarán como tal el área o las áreas que se van a auditar. Mire acá, se tendrán en cuenta las auditorías anteriores en las áreas con el fin de verificar su mejoramiento o tomar la decisión de incluirla de nuevo como área crítica. Entonces, por eso es tan importante esos informes anteriores, porque como les decía, nos va a permitir evidenciar qué áreas se auditaron y qué problema o qué hallazgos se fueron de esa área en ese informe, y obviamente como tal la acción de mejora o su plan de mejoramiento que pues la empresa, uno lo que sugirió la firma auditora o el auditor, y lo otro lo que la empresa en realidad haya determinado para su mejoramiento. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Hasta acá, ya terminamos. Y Dios mediante, nos vamos a ver dentro de, para el 29. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su participación. El tema. Muchas gracias. Características de la auditoría operacional. ¿Listo?
Dime, Laura. Buenas noches, profe. Profe, mi pregunta es puntual en cuanto al trabajo, es que una partecita no la entendí, chiquita. Sí. Pues yo vi la grabación y eso, pero en serio no me dio ya. En cuanto a la matriz de hallazgos, en la Ujú. parte que dice análisis de la respuesta de la entidad, dice describa el análisis por parte del grupo auditor de la respuesta de la entidad frente al hallazgo. No supe cómo debía redactarlo, la verdad, no supe cómo debía hacerlo. Si me Listo. explicas, por favor. Una clase. No puedo explicarte ahorita. Tengo una clase, entonces hagamos algo. Hagamos algo. Me escribes un correíto y te doy ¿qué? Como un espacio, ahí yo te confirmo, y nos conectamos un momento, como tu duda es súper puntual. A ver, acá entregas, acá. Tu duda es puntual, entonces yo ya te resuelvo tu duda puntual en ese espacio, ¿sí? Perdón, es que tengo una clase a las 8. Tengo otra clase, ¿listo? Entonces no Listo, me puedo profe, muchas demorar. gracias. Vale, Laura. Perfecto, Espero que muchas gracias. nos ponemos de acuerdo y con todo gusto te ayudo, ¿bueno? Listo, profe, gracias. Un abrazo para todos, bendiciones y que descansen. Mil gracias, feliz noche. Muchas gracias, profe. Bueno, Chao, profe. chao, cuídate.